Lo que odias en otros es lo que niegas en ti. Hay una sombra que te sigue a todas partes. No importa cuánto avances, qué tan alto asciendas o cuánto aparentes haber cambiado. Ella siempre te observa desde el fondo de tus actos, lista para emerger cuando menos lo esperas. Esa sombra eres tú, y el primer lugar donde se proyecta es en el rostro de los demás. La psicología moderna lo llama proyección. Jung lo llamó el reflejo oscuro, una fuerza que nos obliga a ver en otros lo que no aceptamos de nosotros mismos. Pero lo que pocos comprenden, y lo que exploraremos aquí, es cómo esta fuerza puede ser usada, no para destruir, sino para dominar. Porque quien domina su sombra, domina a los hombres. Y Maquiavelo lo sabía. Los monstruos de mi espejo mira detenidamente a tus enemigos. Mira a ese jefe que detestas, al político corrupto, al amigo que te traicionó. ¿Qué ves en ellos? ¿Deshonestidad? ¿Vanidad? ¿Debilidad? ¿Crueldad? Ahora detente. Esos no son sus rostros, son los tuyos. Lo que proyectas en ellos es tu reflejo oculto. No necesariamente porque seas como ellos, sino porque en algún rincón de tu alma podría serlo. Según Carl Jung, la sombra es la parte inconsciente de nuestra personalidad que el ego rechaza. Aquello que no encaja con nuestra narrativa consciente de quiénes somos. Un líder carismático, por ejemplo, se considera fuerte, ético, racional, pero si no integra su sombra, se convierte en un tirano seductor, envuelto en una máscara de virtud. Porque todo lo que reprimimos, ambición, rabia, deseo, miedo, encuentra una vía de escape, los otros. No odiamos lo que no reconocemos, odiamos lo que negamos. Por eso hay algo profundamente útil en este fenómeno. La proyección es una brújula de poder. Jung y Maquiavelo se encuentran en la oscuridad. Imagina esta escena. Carl Jung y Maquiavelo, sentados en una cripta iluminada, solo por velas. Dos mentes separadas por siglos, unidas por una misma pregunta. ¿Qué es el poder? Jung respondería, poder es integrar la sombra. Maquiavelo respondería, poder es dominar la percepción de virtud y temor. Y tendrían razón, ambos. Porque la proyección no solo revela nuestras carencias internas, sino que también es la herramienta con la que manipulamos las de los demás. El maquiavelismo no es otra cosa que el arte de dirigir los reflejos oscuros de una multitud. Cuando un líder crea un enemigo externo, cuando enciende el fuego del miedo, cuando habla no desde la verdad, sino desde el espejo emocional del pueblo, está usando la proyección como un arma de control. Y tú puedes hacer lo mismo. El espejo. Del carisma, los líderes más carismáticos no son los más auténticos, son los más espejados. Tony Montana, Frank Underwood, el Joker, incluso figuras históricas como Napoleón o Cleopatra. Todos dominaban la psicología proyectiva. Eran capaces de encarnar el deseo oculto de su audiencia, convertirse en el símbolo de aquello que los demás reprimían. Porque el secreto del carisma es simple. Haz que las personas se vean a sí mismas cuando te miran. Si reprimes tu ambición, seguirás a quien la muestre sin culpa. Si te niegas la ira, obedecerás a quien la use sin remordimiento. Si rechazas tu oscuridad, adorarás a quien la abrace con elegancia. Y en ese juego de espejos, el carismático se vuelve un dios, no por lo que es, sino por lo que refleja. Ve. Las heridas proyectadas mandan más que las ideas. Mira a cualquier líder que haya movilizado masas. No lo hizo con ideas, lo hizo con heridas. Hitler, con el resentimiento nacional. Gandhi, con la herida colonial. Cristo, con la herida existencial del alma humana. Lo que decían era menos importante que lo que despertaban. Porque la proyección no solo es individual, también es colectiva. Un pueblo proyecta su miedo en el extranjero, una clase obrera, su frustración en los ricos, una generación, su culpa en la anterior. El líder sabio o maquiavélico no combate esas proyecciones, las encarna.
Se convierte en el padre vengador, el salvador mesiánico, el ejecutor implacable, el reflejo perfecto de una necesidad reprimida. El carisma es, en su esencia más pura, la capacidad de contener la sombra ajena sin romperte. Integrar la sombra o ser devorado por ella. Pero hay una advertencia. Muchos han intentado jugar con los reflejos oscuros sin conocerse a sí mismos y han terminado destruidos por su propio monstruo, porque lo que proyectas hacia afuera siempre está esperando la oportunidad de regresar. La historia está llena de hombres que ascendieron manipulando sombras y cayeron por ignorar la suya. Harvey Weinstein proyectaba éxito, mientras encubría su miseria sexual. Napoleón proyectaba grandeza, mientras su narcisismo infantil lo devoraba. Marilyn Monroe proyectaba deseo, pero dentro de ella habitaba el vacío del abandono. Quien no enfrenta su reflejo oscuro termina siendo esclavo de él. Jung decía, aquello que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. La alquimia del reflejo. Transformar la proyección en poder entonces. ¿Cómo usar esta ley a tu favor? Primero, observa lo que más te molesta en los demás. Esa impaciencia, ese ego, esa debilidad. Pregúntate, ¿qué parte de mí teme ser eso? Segundo, detecta lo que los demás proyectan en ti. ¿Te ven fuerte? ¿Te temen? ¿Te idealizan? ¿Te desean? Usa esas proyecciones como combustible narrativo. Moldea tu presencia para intensificarlas o disiparlas si son peligrosas. Tercero, en tu liderazgo, invoca arquetipos que reflejen el inconsciente colectivo. Sé el padre, el rebelde, el sabio, el destructor. Usa símbolos, historias, silencios, porque el alma no sigue razones, sigue reflejos. Cuarto, integra tu sombra. Esto no significa actuar como un demonio, sino aceptarlo dentro de ti, nombrar tu oscuridad, abrazarla y convertirla en arte, en presencia, en fuego sagrado. Solo así podrás mirarte al espejo sin temblar, mientras todos los demás lo hacen por ti. Cuando el enemigo es un reflejo, Maquiavelo y la manipulación. Del odio el príncipe astuto no necesita ser amado, pero sí necesita ser útil al odio del pueblo. Y Maquiavelo lo entendió como nadie. En El Príncipe escribe, un líder debe aprender a no ser bueno y a usar o no usar esta capacidad según la necesidad. Lo que no dijo abiertamente, pero está entre líneas, es que la necesidad del pueblo es emocional, no racional, y el odio es el reflejo más fácil de provocar. Maquiavelo sabía que en tiempos de caos, el hombre proyecta su frustración en símbolos, en minorías, en traidores inventados, en nobles, banqueros, herejes. Y el gobernante sabio no se interpone en ese flujo de sombras. Al contrario, lo dirige como un río subterráneo de poder. Si todos necesitan un enemigo, dáselos. Pero escoge al enemigo que te convenga, uno que puedas controlar, señalar o incluso destruir, para que la multitud sienta que su dolor ha sido escuchado. Esa es la danza del reflejo oscuro en el arte del poder. No necesitas ser un monstruo, solo debes parecer el cazador de monstruos que la sombra colectiva necesita. La máscara y el espejo, carisma, autenticidad y manipulación. Vivimos obsesionados con la palabra autenticidad, como si mostrarse real fuera suficiente para ser seguido, amado o temido. Pero la verdad es más cruel. La autenticidad es un mito cuando la audiencia está proyectando. Un líder puede ser transparente, pero si el pueblo necesita ver en mí no essence, él, a un salvador, lo convertirá en uno. Puede ser despiadado, pero si se muestra como un mártir por la causa, será venerado como un santo. Aquí es donde el carisma entra como alquimia psicológica. El carisma no es ser genuino, es ser lo que el otro desea ver, sin traicionarte a ti mismo. Es una máscara simbólica que comunica poder sin palabras.
una forma de convertirte en el espejo más bello, más profundo y más peligroso del entorno emocional. Hay quienes dominan el carisma de forma innata, pero otros lo aprenden a través del estudio de los reflejos. El líder que mantiene el misterio está dejando que los demás proyecten su fantasía en él. El artista que no se explica se convierte en objeto de interpretación infinita. El seductor que no habla de sí obliga al otro a llenar el vacío con sus deseos. Así, el silencio se convierte en espejo y el vacío en poder. El reflejo sexual, Eros, poder y sombras. Ahora hablemos de Eros, no como amor, sino como fuego, como campo de proyección instintiva. La atracción, esa energía que enciende la piel y confunde la mente, no siempre tiene que ver con lo que el otro es, tiene que ver con lo que despierta en ti. Cuando alguien nos fascina, muchas veces no es por su belleza o talento, sino porque encarna nuestra sombra reprimida. La mujer que se muestra sin vergüenza nos seduce porque nosotros nos sentimos culpables de desear. El hombre seguro que no se disculpa por su ambición nos atrae porque nosotros la hemos castrado en nombre de la moral. El deseo no nace solo del cuerpo, nace del reflejo de lo que no nos atrevemos a hacer. Y quien comprende esto puede usarlo para liderar no desde el respeto, sino desde la atracción. Una atracción que no necesita contacto físico, solo una presencia cargada de sombras reconocibles. Así funcionan los ídolos, los influencers, los revolucionarios sexuales. Se convierten en el permiso inconsciente para que los demás exploren su propio abismo. Y lo que se desea no se cuestiona, se sigue. Ejemplos históricos, líderes que encarnaron la sombra colectiva. Vlad Tepes, el empalador para Occidente, un monstruo. Para su pueblo, un protector. Los otomanos veían crueldad. Los rumanos, justicia. Vlad encarnó la sombra sangrienta de una nación sometida, y por eso fue amado. Su poder no vino del amor, sino del reflejo del terror legítimo del pueblo, transformado en fuerza vengativa. Malcolm X encaró la sombra blanca de una América hipócrita. Donde Martin Luther King ofrecía perdón, Malcolm ofrecía fuego. Su carisma surgía de la rabia reprimida de generaciones. Su discurso no era conciliador, era espejo crudo de lo que se negaba a reconocer. 3. Margaret Thatcher. Lideró con frialdad quirúrgica, encarnando el arquetipo masculino en una figura femenina. Su dureza no era una falla, era el reflejo exacto que una nación en crisis necesitaba. Una madre que no acaricia, que castiga y salva a la vez. Julio César dominó Roma leyendo las pasiones del pueblo. No se impuso, se volvió su espejo, aceptó la ambición, encarnó el poder absoluto y en su caída mostró lo que sucede cuando el reflejo supera al original. La sombra en el siglo XXI, redes sociales y espejos infinitos. Hoy vivimos en la era de los reflejos multiplicados. Instagram, TikTok, Twitter. Cada plataforma es un laberinto de proyecciones. Vemos a otros no como son, sino como necesitamos que sean para alimentar nuestro ego, nuestra ansiedad, nuestra necesidad de juicio o admiración. Y quienes comprenden esto, reinan. El influencer que no muestra su tristeza, sino su éxito maquillado, está jugando con la sombra del espectador, su envidia, su deseo no cumplido. El líder de opinión que provoca con frases polémicas está tocando la herida de una generación que busca sentirse viva a través del odio. El coach de vida que te dice que tú puedes, mientras muestra su Lamborghini, está manipulando el reflejo de tu impotencia financiera. Todo el Internet es un espejo roto, y si no entiendes cómo te reflejas, serás arrastrado por quienes sí lo hacen. El arte de usar la sombra como herramienta de poder. ¿Quieres liderar? Aprende a mirar sin pestañear tu propio abismo. ¿Quieres ser escuchado? Aprende a decir lo que los demás temen pensar. ¿Quieres ser deseado?
Conviértete en lo que ellos no se atreven a ser, pero nunca olvides esto. No puedes proyectar lo que no has integrado. Un falso líder habla desde la herida. Un líder auténtico habla desde la herida sanada. El primero manipula para llenar su vacío. El segundo guía porque ha aprendido a convivir con su sombra y le ha dado un propósito. Del inconsciente a la estrategia. ¿Cómo aplicar la proyección en liderazgo real? Aquí es donde la teoría se convierte en filo, donde Jung se cruza con Maquiavelo y nace un arte sutil. El liderazgo basado en el reflejo oscuro. Porque no basta con saber que los demás proyectan. Debes aprender a anticiparlo, encauzarlo y usarlo como arma simbólica. Veamos cómo esto se transforma en estrategia. Y no reveles todo de ti. Provoca la imaginación ajena. La transparencia absoluta mata el misterio. Un líder que se expone por completo deja de ser símbolo y se convierte en simple humano. Pero aquel que deja huecos, silencios, contradicciones controladas, se vuelve objeto de fantasía colectiva. En palabras de Maquiavelo, los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. El misterio no es debilidad, es campo fértil para la proyección. 1. Haz que te odien por las razones correctas. El error no está en ser odiado, el error está en ser odiado por lo que no controlas. Los grandes líderes eligen cuidadosamente por qué ser odiados. Si te atacan por ser ambicioso, deja que lo hagan, mientras construyes. Si te critican por ser frío, deja que lo hagan, mientras tomas decisiones sin culpa. El odio proyectado es un río de energía. Si logras que fluya en una dirección útil, te elevará como símbolo. No intentes agradar, refuerza lo que incomoda. El carisma nace de la valentía emocional, no de la complacencia. Cuando alguien proyecta su sombra sobre ti, su deseo reprimido, su culpa, su rabia, y tú no te mueves, no pides disculpas, no te justificas, te conviertes en piedra, en símbolo inamovible. Esa solidez, esa inmovilidad emocional, genera magnetismo. Los que te odian no pueden dejar de mirarte. Los que te aman, tampoco. El efecto espejo en la política, del populismo a la adoración. La política moderna no es racional, es emocional, simbólica, visceral. Cada candidato exitoso no gana por sus propuestas, sino por lo que refleja del inconsciente colectivo. Trump reflejó el resentimiento del trabajador blanco desplazado. Se convirtió en su espejo sucio, su lenguaje primitivo, su sombra nacional. Petro, en Colombia, refleja el dolor no resuelto del pueblo excluido, no por ser solución, sino por ser símbolo. Bukele representa la fantasía de orden en una sociedad fracturada. No importa si la realidad es otra, lo importante es lo que su figura provoca emocionalmente. Y así, cada líder político se convierte en un arquetipo funcional, un contenedor emocional masivo. No importa si es coherente, ni si es ético. Importa si logra capturar el reflejo inconsciente de la época. Ese es el verdadero poder. La sombra personal. ¿Cómo convertir tu oscuridad en magnetismo? Pero hablemos de ti. Sí, tú. Porque todo esto no sirve de nada si no aprendes a manejar tu propio reflejo oscuro. ¿Quieres liderar? ¿Influenciar? ¿Cautivar? Entonces, deja de esconder tus deseos oscuros. No significa que los vivas sin freno. Significa que los integres, que no los niegues ni los expliques, que los lleves contigo como una daga elegante, oculta, pero siempre lista. Veamos cómo hacerlo. Identifica lo que juzgas constantemente en otros. Aquello que más detestas probablemente vive en ti, reprimido. ¿Criticas a los ambiciosos? Puede que niegues tu hambre. ¿Juzgas a los manipuladores? Tal vez reprimes tu propio deseo de controlar. Lo que odias es tu espejo. Obsérvalo sin reacción. Ahí está el mapa.
TOS 2. Domina tu narrativa interna. Las personas inseguras se narran como víctimas. Las personas que integran sus sombras se narran como arquitectos. Aunque fui herido, me transformé. Aunque tuve miedo, avancé. Aunque caí, elegí levantarme con el rostro endurecido. Tu relato personal es tu energía proyectada. Cambia la historia que te cuentas y cambiarás lo que reflejas. Transmuta tu herida en lenguaje. Todo líder verdadero habla desde un lugar oscuro, pero no desde el dolor, sino desde la transformación. Tu historia no interesa por lo que sufriste, sino por cómo saliste del abismo con fuego en los ojos. Eso es lo que conecta. Eso es lo que arrastra. Eso es lo que magnetiza. El liderazgo, sombrío. Cómo guiar sin pedir permiso. El liderazgo, que nace del reflejo oscuro, no necesita aplauso. No mendiga aceptación. No teme el juicio. ¿Por qué? Porque no depende de ser comprendido, sino de ser útil al inconsciente colectivo. Cuando tú caminas con tu sombra integrada, los inseguros te temen, los reprimidos te desean, los perdidos te siguen. No porque seas superior, sino porque te has convertido en lo que ellos no se atreven a imaginar que pueden ser. Ese es el principio de la seducción existencial. No vendes una imagen, vendes una promesa emocional reflejada. El arte de reflejar sin absorber. Cómo protegerte de la proyección ajena. Usar el reflejo oscuro no es un juego sin riesgo. Cuando provocas emociones intensas, cuando te conviertes en pantalla de lo reprimido por otros, existe un peligro silencioso: confundir lo proyectado con lo real. No todo el odio que recibes es tuyo. No toda la admiración que te dan es genuina. Lo que otros ven en ti muchas veces no eres tú. Pero si no tienes claridad interna, terminarás creyéndolo y entonces te perderás. Crea un centro interno inquebrantable. Maquiavelo decía: un príncipe debe aprender a no ser bueno cuando las circunstancias lo exijan. Pero lo que no dijo es que, para hacerlo sin destruirse, debe conocerse profundamente. Debe tener un núcleo de hierro que no dependa del juicio externo. Ese núcleo no se construye con autoestima superficial, se forja en la sombra. Cuando aceptas todo lo que eres, incluso lo que nadie debe ver, entonces ya no te intoxica ni la adulación ni el odio, porque sabes que lo que los otros reflejan es su necesidad, no tu esencia. Refleja con intención, no con reacción. Hay un momento sutil en el liderazgo, sombrío. Cuando alguien te ataca, no debes responder desde la herida. Debes responder desde el símbolo que deseas proyectar. El reflejo oscuro bien usado es arquitectura emocional. Ejemplo: si te acusan de ser arrogante, no te defiendas. Afirma tu postura con calma, con lenguaje pausado, como si su crítica confirmara que estás en lo correcto. El inconsciente colectivo leerá: tiene poder, no se abalanza, es autoridad. Cada palabra tuya debe reforzar la imagen que los otros temen o desean. Y eso solo se logra si dejas de absorber lo que proyectan y comienzas a moldearlo. La danza entre sombra y carisma. Cuando el magnetismo se vuelve inevitable, no todos los carismáticos son bellos, no todos los líderes son simpáticos, pero todos, absolutamente todos, han dominado el arte de moverse con su oscuridad a cuestas, sin pedir perdón por ella. El carisma no nace de agradar, nace de provocar, de incomodar, de atraer por vibración, no por lógica. Caso: Marilyn Monroe. Marilyn no fue solo un ícono sexual, fue una pantalla masiva de proyección emocional. Los hombres proyectaban en ella su deseo reprimido, las mujeres su libertad secreta, la industria su culpa, el público su necesidad de belleza, tragedia y redención. Y ella pagó el precio. Se volvió símbolo, pero dejó de ser persona. El mensaje: ser símbolo, es un acto de sacrificio controlado.
Si decides encarnar tu sombra y convertirla en magnetismo, debes estar listo para dejar morir partes de tu humanidad superficial. El líder, carismático que juega con la oscuridad, ya no pertenece a sí mismo. Pertenece a los reflejos de los demás y debe moverse con cuidado para no ser tragado por ellos. Proyección y sexualidad. El magnetismo del que no teme sus instintos. La energía sexual es uno de los componentes más poderosos del liderazgo oscuro. ¿Por qué? Porque es una de las zonas más reprimidas, y todo lo que se reprime se proyecta. Cuando alguien no acepta su deseo, lo pone en ti. Cuando no puede nombrar su fantasía, te culpa por provocarla. Y si tú has integrado tu propia energía sexual, sin vergüenza ni exceso, te vuelves faro emocional. Los demás sienten algo, no saben qué es, y te siguen. Ejemplo, Giacomo Casanova no era solo un amante, era un maestro del reflejo. Escuchaba profundamente, descubría lo que cada mujer deseaba secretamente y luego lo encarnaba. No era él mismo, era lo que ellas necesitaban ver. Eso no es manipulación vulgar. Eso es teatro psicoemocional. Eso es alquimia interpersonal. Y tú puedes usarlo no solo en la seducción amorosa, sino en liderazgo, ventas, influencia, ti-ino, el espejo invertido. Cuando tu sombra activa la de los demás, hay un nivel más profundo en el uso del reflejo oscuro. Provocar transformación emocional en otros, usando tu propia sombra integrada. Ejemplo, cuando alguien siente que no puede ser ambicioso sin culpa, y tú apareces como encarnación del hambre sin remordimiento, lo confrontas, no con violencia, sino con presencia. Con tu sola existencia, activas una grieta en su psique. Y en esa grieta, si sabes manejarla, puedes plantar una idea, una semilla de transformación, una nueva narrativa. Ahí es donde el liderazgo sombrío se convierte en terapia colectiva. Tú no convences, no explicas, no argumentas. Tú reflejas lo que los otros no se permiten, y así los obligas a evolucionar o a destruirte. El líder espejo. Dominar la sala sin decir una palabra. Hay un tipo de líder que entra a una habitación y todos se tensan. No ha dicho nada, no ha mostrado poder, pero el ambiente cambia. Las miradas se desvían, las posturas se ajustan. Ese líder no necesita hablar para dominar. Él refleja lo que los demás temen mostrar. ¿Cómo lo hace? Postura inconmovible. No está a la defensiva. No necesita aprobación. Se mueve lento, como quien no corre tras nada. Eso hace que el mundo corra hacia él. Silencio táctico. No llena los vacíos con palabras. Los vacíos hablan por él. Y en ese espacio, los demás proyectan sus dudas, sus deseos, sus nervios. Él observa. Contacto visual sin invasión. No mira para intimidar, mira para ver. Y ser visto por alguien que ve tu sombra es profundamente perturbador. Estos líderes no lideran porque lo desean. Lideran porque la psicología colectiva se lo exige. Se vuelven símbolo porque su sola presencia es un catalizador. Y en una sociedad fragmentada emocionalmente, el símbolo oscuro es más deseado que el ideal puro. La política del reflejo. Cómo los líderes moldean masas a través de sus sombras. Maquiavelo entendía que el pueblo no necesita virtud, necesita símbolos. El gobernante que refleja su temor, su miseria o su furia de forma estructurada se convierte en válvula de escape. Por eso el tirano no siempre es odiado, es temido y necesitado. Caso: Adolf Hitler. Más allá de la historia monstruosa, hay una lección profunda. Hitler reflejó el resentimiento colectivo de una nación humillada. Él no inventó el odio, lo organizó, no creó la frustración, la canalizó hacia símbolos. Inmoral, absolutamente. Eficaz, devastadoramente. Este uso oscuro del reflejo colectivo es una advertencia. Quien domina las proyecciones de una masa, domina su destino. El espejo roto. Los peligros de vivir atrapado en el reflejo ajeno.
Hay un precio por convertirte en símbolo, porque el símbolo no tiene derecho al error. No puede sangrar, no puede dudar, y si lo hace, es destruido por los mismos que antes lo adoraban. El reflejo oscuro, si no lo dominas, te devora desde dentro. Empiezas a vivir según lo que los demás proyectan en ti. Te vuelves esclavo de una imagen que tú mismo construiste, y entonces, como Ícaro, vuelas alto, hasta que el fuego de su atención derrite tus alas. Ejemplo, Jordan Belfort, el lobo. The Wall Street, durante años fue la encarnación del deseo reprimido de miles de jóvenes. Riqueza, poder, rebeldía, pero ese reflejo lo consumió. Confundió su máscara con su ser. Cuando cayó, lo hizo con estrépito. Y el mismo público que lo idolatraba se volvió juez y verdugo. Dominar la proyección en la era digital, el nuevo campo de batalla psicológico en las redes sociales. Todos somos reflejos y todos somos proyectores. Likes, comentarios, seguidores no son métricas, son emociones proyectadas. Quien entienda esto tiene poder. Quien lo ignore será moldeado por ello. Estrategia: publica desde tu sombra integrada. Muestra partes de ti que no necesitan validación. Provoca, pero con elegancia. El misterio atrae más que la confesión. No expliques, insinúa. Los mejores reflejos son los que dejan espacio a la imaginación colectiva. El nuevo líder no es quien más grita, es quien provoca más fantasmas en silencio. El guerrero psíquico: integrar sombra y estrategia para gobernar con carisma. La sombra no es solo oscuridad, es potencial dormido, es fuego contenido, es el dragón que custodia tu oro interior. Cuando la integras y la proyectas con intención, te conviertes en algo raro, un ser humano imposible de manipular. Tu lenguaje se vuelve hipnótico, tu mirada reveladora, tu energía irresistible. Eres peligroso, pero seguro, misterioso, pero cercano, lúgubre, pero sabio. Y en una sociedad cansada de lo políticamente correcto, tú te conviertes en la figura que los demás no sabían que necesitaban. El reflejo final: convertirte en alquimista de la psique humana. Llegamos al punto más profundo. Ya no se trata de manipular, ni siquiera de liderar. Se trata de trascender. Cuando comprendes el poder del reflejo oscuro, cuando lo dominas sin ser dominado, cuando lo proyectas sin perderte en él, te conviertes en algo más que influyente. Te conviertes en alquimista, emocional. Transformas lo reprimido en impulso, lo oculto en poder, la sombra en símbolo. La gente ya no te ve como una persona, te ve como una puerta, una grieta en su realidad, un espejo que no solo muestra, sino que despierta. Y ese es el mayor carisma que existe, no el que atrae, sino el que revela, la rebelión del símbolo. ¿Por qué el mundo necesita tu sombra en un mundo saturado de luz artificial? El verdadero líder no brilla, arde, no sonríe para agradar, calla para provocar, no busca ser aceptado, busca ser recordado. No refleja lo que los demás quieren ver, refleja lo que necesitan enfrentar. Esa es tu misión, no cambiar al mundo desde la superficie, sino removerlo desde sus profundidades inconscientes. La última mirada al espejo, así que antes de cerrar este viaje, detente un momento. Mírate al espejo. ¿Quién te está mirando de vuelta? No el tú superficial, no el tú domesticado por la sociedad, sino el tú primitivo, hambriento, brutalmente honesto. Puedes verlo, puedes abrazarlo, puedes permitir que guíe tus pasos con sabiduría y no con caos. Si la respuesta es sí, entonces estás listo. Listo para caminar entre las sombras, para influir sin rogar, para seducir sin mostrar, para gobernar sin mandar. Estás listo para usar la ley del reflejo oscuro.
Si este mensaje encendió algo dentro de ti, no fue casualidad. Tal vez has sentido que no encajas, que tu forma de ver el mundo es demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado real. Pues aquí no estás solo. Este espacio es para los que piensan con profundidad, sienten con furia y callan con elegancia. Si algo de lo que escuchaste hoy te sacudió, te intrigó, te reveló algo que no sabías que buscabas, entonces suscríbete, no para formar parte de una comunidad, sino para pertenecer a una minoría despierta. Activa la campanita, pero más importante, activa tu presencia oscura, porque el mundo ya tiene suficientes voces. Suscríbete, porque recién estamos comenzando.